egresados violentos. Festejan el último día, terminando con cada vez más descontrolado, piña, botellosos y piedrazos. A ver, ¿qué le pasa a los pibes? No empecemos con eso porque dejamos todo el programa ese. No, más bien. Esto es último día. Sí, último. Último. Sí. Pero no solamente fue en un lugar, fue en varios municipios de la provincia de Buenos Aires que Pero se acá dio... también en la ciudad también pasa. Sí, por supuesto que pasa, pero no pasó. Pasó en la provincia de Buenos Aires. A veces pasa en Nacional Buenos Aires, hemos visto corrida, hemos visto muchas cosas, pero acá la violencia escaló a un nivel en ciertos lugares que tuvo que intervenir la policía, tuvo que vallar una plaza para que no pasara a mayores. Porque, fíjate, lo que estamos viendo, pero esto situaciones... es convocado, autoconvocado, ¿cómo es el tema? Sí, se autoconvocan. Esto fue en Florencio Varela, Sí. en otro municipio de San Justo, que es La Matanza, en Tigre. O sea, pasaron en varios... Los más complicados fueron el de San Justo y Florencio Varela. El de Varela. Ahora, Porque complicado que la se violencia hubo heridos. escaló a un nivel que se lastimaban mal. Había se algunos que pegaban, estaban con cuchillos. estaban Sí, con piedrazos. armas blancas, piedras, Sí. bebidas alcohólicas. Fíjate ese Sí. chico de remera roja que pasó recién Ahí estaba con caminando. una bebida, con una botella de bebida Intervino la alcohólica. policía. Intervino la policía para evitar... gases lacrimógenos, Chiche. Sí, tuvieron que tirar gases Y lacrimógenos. jóvenes que sufrieron lesiones también. Es una lástima, ¿no? Porque esto se supone que es un festejo y un Sí. festejo que termina de una mala manera. Pero fíjate cómo ahí agarran a un chico y lo tiran. Agarran y lo tiran, no es que lo corren, lo mantienen, tiran. lo tiran. Sí, Lo sí. tiran y tomá, pum, afuera, como si fuera basura. Sí. Lo tiran. En un momento en el cual vos tenés que tener un control, tenés que tener cuidado. Fíjate, hay una imagen que vos decís, bueno, ¡pac! Y lo tiran en la calle. Listo, Sí, quédate fíjate. ahí. Ahí está, mirá, el de arriba. Ahí estamos viendo. Fíjate cómo lo tira. Fíjate, mirá, el de la botella. El de la botella del rojo. el de la remera roja. Sí. Impresionante. Evidentemente había un descontrol y para que no pasara a mayores tuvo que intervenir la policía. Porque a veces en algunos festejos hay violencia, pero no es tanta la violencia. Sí, no, sí. no escala la violencia. Se queda en un nivel y bueno, pasa en un minuto, pero acá cada vez se acrecentaba más. Y acá hay una particularidad también, que se juntan todas las escuelas en una plaza. En este caso pasaba también en la capital federal. Yo vivo en Urquiza, ahí en la Carlos Mujica se juntaban todos a festejar, todos los colegios, y pasaba esto Es también. que todos los colegios de la Claro, zona todos los reúnen colegios de en la el mismo zona se lugar. juntaban este día. Si hablan y- justo no se entiende. Y bueno, pasaba de todo porque hay pica entre los colegios y se agarraban a trompada también, ¿no? Obviamente. Ahora hay que ver qué grado de A la alcohol hay acá, revancha. ¿no? Porque, a ver, en el último primer día se juntan en la previa, Eso se es alcoholizan, último ya día, sé. no es Último. No, primer no, día. pero quiero Es poner como una... último día. Claro, quiero Sí. diferenciar. En el último primer día hacen la previa, se alcoholizan, van al colegio. Acá ya también, en el Sí. último día, hay alcohol de por medio. No están en un estado natural estos chicos. Pero pará, no te dejaban entrar al colegio después, ¿eh? No. Si vos después del UPD ibas al colegio borracho, no te dejaban entrar. Por eso acá Yo porque lo viví toman con cuando mis salen. hijas. Acá empiezan a tomar cuando Sí. salen o hay, Sí. hay una previa. Eso lo pregunto porque la verdad No, es que bueno, no, no pasan salen. toda la noche. Pasan toda la noche. Salen Claro. de noche, Toda la pasan... noche la pasan chupando y después Después van al Van al colegio. Y por Exacto. eso no lo dejaban entrar cuando ya estaban alcoholizados. Y en el último día, algunos colegios sí te dejaban entrar porque era el último Sí, que día. no te controlaban. Pero en el último primer día no. Ahora, Sí. el tema no pasa por la fiesta. El tema pasa por el alcohol, pasa por la Descontrol. sociedad. Pero es la Claro. sociedad. Claro. No es porque sea UD o UPD. Pasa porque pasa todos los días esto, todos los fines de semana. A ver. Sí, a la salida de los boliches. Vamos a Pero acá- hablar con la psicóloga Cristina Bayardi, que debe tener alguna explicación de por qué esta violencia. O sea, no es que no hubo violencia nunca, siempre hubo violencia, no tanto. Cristina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Hola, Chiche, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Lo que digo es, ¿hay una explicación, hay un razonamiento que podamos justificarlo o no? Hay un razonamiento. La adolescencia es una etapa
de reorganización emocional, neurológica, donde el cuerpo y la mente de los jóvenes cambia muy rápido. Es fundamental en este momento, en esta etapa evolutiva, el tema de los límites, ¿sí? El rol de la sociedad y de los padres principalmente en esta regulación, en el ayudar a regular emocionalmente estos límites que necesitan y que piden a gritos, ¿no?, los adolescentes. ¿Vos querés? Pero, a ver, pasámelo en limpio. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Hablar antes, tener una disciplina familiar, digo, cómo funciona en la casa. Porque vos no sabés qué hacen los chicos afuera. Claramente estos desbordes hablan del rol de los padres totalmente desdibujados, de la sociedad en relación a los jóvenes también desdibujados, entonces obviamente que uno ve el resultado, que es esto que vemos todos, ¿no? Desbordes en cuanto al consumo de alcohol, a la violencia, a situaciones en cuanto a la sexualidad bastante excesivas. En ese caso, lo que uno como padre y como sociedad debe preguntarse es qué estábamos haciendo antes y por qué no pudimos vehiculizar esta exacerbación de la alegría, ¿no?, en donde termina todo desvirtuado, ¿no? Porque creo que un poco el festejo terminó desvirtuado. Pero puede ser, claro. A ver, ¿cuál sería la vía de acceso? Decirle, no hay que pegarse o esto significa qué. Porque digo, tiene que haber un método de aproximación. Vos ya sabés qué van a hacer. Escuchar a los adolescentes, ver qué les pasa, identificar en la prevención, sí, ¿no?, qué es lo que está pasando, cómo están organizando estos festejos, tanto las escuelas como los padres deben. A ver, en realidad el adolescente no trabaja, entonces si hay tanto consumo de alcohol es porque en algún punto, de algún lado lo obtuvieron ese dinero. Ahora, Cristina, los padres tienen que tomar un rol activo, igual que las escuelas, para decir, por ejemplo, bueno, tengan su festejo, pero el festejo va a ser en estas condiciones, ¿no? Como poner las condiciones anticipadamente para que no se desmadre de esta forma. Y te van a dar bola. Bueno, no sé, estoy pensando opciones, A ver, ¿no? En realidad, si uno se pone a pensar, el adolescente no tiene vía libre en relación al manejo del dinero, al consumo de alcohol. Si lo hacen en algún punto es porque hay situaciones que están facilitadas por los adultos. Claro. Y con respecto a lo que decís, ahora se normalizó o naturalizó en todo caso que en las fiestas previas, cuando se hacen las despedidas de año, a ver, ya van a un lugar, a un boliche, y van con los padres para que lo hacen, sí, para que de alguna manera controlen, ¿viste?, lo que toman. Sí, pero ojo que hay algunos padres que son cómplices y compran alcohol. Obvio. No, bueno. Entonces, evidentemente, ¿en qué quedamos? ¿Lo vas a controlar o le das alcohol? A ver, lo podés controlar. Ahora vamos con el caso Varela. Te voy a explicar lo siguiente. Sí. Cuando mis chicos enfrentaron ese último día de la fiesta de despedida, en un caso, que era de mi hija del medio, viene la hermana del dueño, lo hacían en New York City, viene la hermana del dueño y me dice, hay 300 litros de alcohol que trajeron de contrabando los padres. Bueno, entonces... Tiraron todo. Bueno. ¿Cómo tirar? Bajo mi responsabilidad, tirarlo todo. Si después tenés problemas, tiraron toda la mierda. Los padres me querían matar. Entonces me venían a contar, porque yo me mamé, tenía 11 años. Eran todas anécdotas que tenía. Bueno, muchachos, sí, pero acá no va a haber alcohol. Y no hubo alcohol. No, bueno, pero... Me querían matar, ¿eh? Está bien, porque interveniste vos, pero si no, ¿qué pasaba? Obvio. No, si no se mamaba. Y bueno, entonces... 300 litros de alcohol. Era una división. Sí, pero antes, Chiche, también era normal este tema que estamos viendo ahora, lo hablábamos en producción, que antes no se veía. ¿Por qué? Porque no había redes sociales, no había pero cagarse a trompada. Lo hacíamos todo, la realidad es esa, ¿eh? Ahora la gran mayoría, mano a mano. Le podemos mostrar a nuestra psicóloga. ¿Qué tenés? Ahí tenés está. un video. No, Sí. el tema de la violencia de Florencio Varela tenía. Florencio Varela, exactamente, vamos a ver videos de que fue, obviamente, Esto es mucho lo más más grave. violento, esto fue Esto violento. fue lo más violento que hubo en los festejos. Ese es Florencio Varela. Sí, ahí estamos viendo las peleas, Sí. corridas, peleas de chicas. Fíjate el audio, a ver. Déjalo. Ahí va. Le metieron. Con una botella, dice. Mirá ahí cómo vuela, no son pajaritos, ¿eh? No. Bueno, ahora vas a ver ahí. Mirá las botellas.
No, por eso, es terrible. Mirá lo que es eso. vuela? Ahora te pegan un botellazo Te en la mata. cabeza. Te mata. Y sí, si Te te mata. pega mal, te mata. Te mata. Ahora, no hay control. No. No hay nadie. Aparte, O sea, fíjate es cómo dejaron la plaza. Vía libre. Mirá ese pibito Claro. con la camiseta de 30 con una botella de vodka. Pero mirá cómo se revolean. No, le todos. pegaron, mirá, fíjate, ahí salen corriendo porque le pegaron con un botellazo a uno de los chicos. Hay un chico internado. No está grave, pero hay un chico internado. En realidad creo que son 2 los chicos internados, pero no de gravedad. Ahora, licenciada, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hay más, violencia o hay más alcohol? En realidad la situación de violencia, tanto con el alcohol, con el consumo de otras drogas, se potencia. Esto era totalmente prevenible, porque uno se pone a pensar, ¿por qué hacen esto los adolescentes? Porque pueden, porque claramente hay vía libre en relación a las familias en cuanto al consumo de alcohol, al consumo de otro tipo de sustancias, y también en cuanto a la sociedad, porque como se veía en este video, hay muy poca presencia de los adultos. En ese momento, en un momento en donde se sabía que la situación podía llegar a desbordarse, ¿verdad? Ni adulto ni fuerza de seguridad, no hay nada, es un descontrol. No, Exacto. después viene. Esta situación se puede abordar tanto desde el control en el momento puntual del último día, o también se puede abordar desde la prevención, desde el decir, bueno, si yo sé como papá o como mamá que esta situación que mi hijo toma, sé o no sé que mi hijo consume algún otro tipo de sustancias, prevenir estas situaciones de violencia. El adolescente no sabe, todavía no tiene las herramientas para anticipar, ¿no?, qué sucede después de estas situaciones, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento de alegría en exceso, potenciado por el consumo de otro tipo de sustancias también, se fue de las manos y los adolescentes y los niños piden a gritos lo que necesitan. Claramente esto nos invita a replantearnos como sociedad y como padres por qué hemos bajado ciertos estándares en relación al tema del consumo de alcohol, por ejemplo, que está totalmente naturalizado. Y uno escucha padres, por ejemplo, que te dicen, bueno, yo prefiero que consuman alcohol en mi casa y no afuera. Exacto. Uno dice, en realidad estás facilitando algo que debieras alargar un poco más en el proceso evolutivo. Claro. Consumo controlado, le dicen. Exacto. No Si es vamos fácil, al caso, los adolescentes consumen de esa manera alcohol y otro tipo de sustancias porque pueden, ¿verdad? Porque no Cristina, tienen manejo ¿vos tenés hijos? 2. ¿2 adolescentes? No, son chiquititos. Ah, menos mal. O sea, tenés una... Pero bueno, en realidad Tenés tiempo. Estamos viendo una sociedad en donde se le da muy poca bola a los chicos en general. Somos adultos en donde estamos muy enfocados en nuestra realización personal, física, emocional, y claramente estos desbordes en relación a este último día, lejos de demonizar al adolescente, nos tiene que invitar a reflexionar como adultos. ¿Qué mirada le estamos dando? ¿Por qué no estamos escuchando? Yo trabajo con adolescentes en el consultorio y a veces se escucha mucho esto, ¿no? Que estamos tercerizando incluso la salud mental de nuestros hijos por no sentarnos a hablar un ratito, ¿no? Por no poner estos límites y decir, ¿sabés qué pasa si vos le rompes la cabeza a alguien con un botellazo? Bueno, hay consecuencias. ¿Cómo? ¿Lo puede matar? Entonces, La consecuencia es la exacto. muerte. Bueno, pero el adolescente está pidiendo a gritos que tengamos ese tipo de charlas, porque claramente todavía no está en un proceso madurativo para darse cuenta, y ahí es la función de los adultos, quienes tenemos que poder velar por su seguridad. Porque uno Estos dice, chicos ¿por qué votan, ¿eh? transgreden los límites? No, Porque no pueden. votan estos. Sí, estos chicos, 16 años votan, Bueno, chiche. 16, pero tienen 14, No, 15. no, el último día es quinto año. Quinto año es 16, Por eso no van a 17. votar mal. No Pero sé. no ellos votan bien, qué sé yo. No sé, pero votan. Tienen conciencia para votar. Evidentemente tendrían que tener Tienen conciencia. licencia para votar, pero no sé si votan todos. Bueno. Ahora, lo que veíamos recién era lo que sucedió en Florencio Varela. Sí, pero En pasó. lo Tigre, mismo. fue Mirá, violento todo también. nivel, Ahora claro. lo vamos a ver. Y también, Ahí está, mirá, eso es fíjate. Tigre. Sí, mirá, un Tigre. herido. No lo pueden Hubo mover. varios heridos, ¿eh? También, mirá cómo revolean No, piedras. terrible. También atacaron a colectivos que pasaban por el lugar. Fíjate que la Había armas característica blancas de también. toda la... Seguramente. Fíjate vos que date cuenta de que las plazas donde hubo estos festejos quedaron totalmente destrozadas. Pero además no hay un policía.
No, después El hubo. Estado se corrió de... Después hubo policías que Bueno, trataron claro. de controlar. Pero es tarde. Sí, claro, obviamente que tendrían que haber hecho prevención. Si no, tarde. no pasaba esto. Mirá las botellas tiradas en el piso. Pero ¿quién va a tomar la decisión política de hacerlo? A este chico, La decisión política, los responsables Claro. políticos. Bueno, pero, viste, Pero no que- queda bien, Chiche, esa es la realidad. No, Pero no vos es crees que acá que el no Ministerio quede- de Seguridad de algún lugar están viendo ¿qué esto. preferís, un Pero- muerto? No, está bien, pero no neguemos que evitar que se festeje esto, el UD, en este No, caso, viste, no queda bien Pero para la gente, para los chicos. Dice, mirá, No, pero acá no a estás lo mejor evitando. No, por Acá favor. estás haciendo prevención. Para que bien. no pase esto. Que lo festejen Mirá. como normalmente pueden festejarlo. Pero no de esta Normalmente, manera. A esta edad todavía a los chicos les interesa más el no que el sí. Porque el sí No, ya lo por tienen. supuesto, sí, claro, Tenés que pero justificarlo, hay que tener los huevos para La frenar. educación empieza Sí, por eso es casa, verdad. ¿eh? No, Por eso pero te digo, vuelvo por la a casa. contarles esto. Hay colegios que ya tomaron medidas respecto del Bueno. último primer día y el último día, y ellos se hacen cargo de la organización y de alguna manera no buscan algo divertido para nuclearlo dentro de puertas del colegio y que no haya estos desmanes. Pero el tema pasa por, no tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con la sociedad. Lo que nosotros estamos viendo Sí, es pasa todos los claramente, días. claramente. Lo que pasa todos los días. La violencia la vemos todos los fines de semana. Contamos algo que tiene que ver con la violencia y el alcohol y las drogas. Todos los fines de semana. Vamos a despedir, tenemos todavía otro video sobre eso. Vamos a despedir a la licenciada y vamos a hablar con ella dentro de 5 años, cuando estos chiquititos que tiene ella sea grande. nos mira. Ahí te vamos a llamar. Te mando un abrazo, Cristina, gracias por Bueno, atendernos. gracias Chiche, gracias a todos. Gracias. Bueno, vamos con el título, dale.